Mi objetivo ha sido siempre crear o formar, formar personas, primero que todo. Y a partir de ahí, intentar enseñar lo poco o lo mucho que uno sepa, ¿no? Pero primero intentar formar a la persona. Yo, si os estáis dando cuenta, mis equipos normalmente no suelen sacarle muchas tarjetas. Pero no porque los que están conmigo sean, sino porque yo me preocupo de que tengan un comportamiento acorde con lo que es el deporte. Un comportamiento serio, responsable, que no sea de ir a una guerra cada partido. Cada partido no puede ser una guerra, puede ser una pequeña batalla que libramos entre dos equipos que quieren ganar, pero hasta ahí nada más, ¿no? No lo de pegarse, lo de insultarse, lo de... Entonces, mi objetivo primero ha sido siempre el crear a la persona, y a partir de crear a la persona, se crea también el deportista. Entonces, esa idea yo la empecé a plasmar en los primeros días que hablé con los padres, porque cada uno pregunta, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué no vas a hacer? ¿Qué idea trae? Y le explicas un poco eso, ¿no? Entonces yo creo que lo estamos consiguiendo. Pero lo importante es que la colaboración de ellos es fundamental. Si ellos no quieren, eso no se puede conseguir. Desde luego. Y sobre todo, se agradece principalmente que antes que nada se formen a personas, porque había o ha habido momentos, y no sé si Manuel Domingo compartirá conmigo esta opinión, de que uno le había cogido asco al fútbol base porque era pelea tras pelea. Sí. No me refiero aquí en el BIS, me refiero en líneas En generales, general. en el fútbol de cantera o en fútbol regional. Era partido con polémica, tangana, y uno se llegaba a preguntar, bueno, ¿para qué vengo yo a un partido de fútbol, ¿no? Para pasar miedo. Y luego, Exactamente. lógicamente, cada uno tiene su parte de responsabilidad, pero también, lógicamente, los entrenadores que empiezan a formar a los más pequeños, pues hacerles ver de que, lógicamente, importa el marcador, el resultado, todos queremos ganar, pero antes que nada hay que dar ejemplo y aprender otra serie de valores, ¿no? Yo creo que los entrenadores somos los culpables en lo bueno y en lo malo de lo que pase en el partido. O sea, yo parto de eso. Y parto de eso porque que un padre se sarde al campo o que insulte eso no lo vamos a poder evitar nunca. Pero sí va a poder evitar que si ese padre está viendo que el hijo tiene un comportamiento ejemplar en el campo, es muy posible que ese padre no salte al campo. Es muy posible que ese padre cualquier vez suelte un improperio de eso al árbitro, pero muy poquito. Si el entrenador permite que el niño insulte al contrario, que le levante los brazos al árbitro, que le levante los brazos al entrenador, está creando el niño en el padre algo para que el padre en cualquier momento sea capaz Salte. de saltar también. Entonces, si nosotros los entrenadores, deberíamos de ser, o creo que somos educadores, no consentimos que esas ciertas cosas pasen, yo creo que conseguimos que el deporte la gente lo quiera ver. Eso es. Que no vayas y te dé asco de lo que has visto. Y yo, por lo menos en mi equipo, lo intento. Pienso que los demás también, pues ya digo, los entrenadores actuales están muy preparados. Entonces, yo creo que esto va mejorando y hay muchas cosas que limar todavía, ¿no? Pero yo creo que la mejoría se nota cada día. Yo creo, Carlos, que además tiene mucho que ver en esto, eso que comentaba antes el míster, de que los entrenadores están también mucho más preparados que antes. Ya no solo se trabajan los aspectos meramente futbolísticos, sino también los personales, ¿no? Los individuales. Y se incide más en eso, en el fair play, en el juego limpio, en el saber respetarse a sí mismo y a tus compañeros. Y quizás eso no se ondaba tanto antes porque había poca preparación al respecto. Yo creo también la entrada, la llegada de los medios de comunicación también al deporte regional también ha tenido algo que ver, la televisación de los partidos. O porque a lo mejor se había tocado ya a fondo y hemos dicho hasta aquí podemos llegar, vamos a empezar entre todos a limar esto y a empezar a trabajar por el bien del deporte. Lógicamente destaca el bloque en este equipo infantil, mister, pero hay un futbolista de cuya calidad ya conocemos porque venimos siguiéndolo muy de cerca, pues desde que era también un pequeñín y empezó a dar sus primeras patadas. Hablamos de Juanma, que recientemente ha recibido la noticia de que ha sido convocado por la selección sevillana de fútbol.
No sé qué conocías de Juanma, qué has descubierto en este joven y hasta dónde puedes llegar, porque nadie mejor que sus entrenadores, entre ellos el actual, puede hablar de cómo es Juanma el futbolista. Bueno, yo de Juanma hasta que he venido a ver partidos de los infantiles no sabía ni que existía. Para empezar. Yo ya te digo, tenía esto un poco abandonado y la verdad que yo no conocía ni a Juanma ni a ninguno de aquí ni de Mairena siquiera, ¿no? O sea, yo estaba con otros menesteres y la verdad que me dedicaba a ver de tercera división para arriba y de Liga Nacional para arriba, ¿no? Entonces han sido unos años que he tenido abandonada la parte baja, ¿no? Yo cuando veo a Juanma y a 2 o 3 chavales más, la verdad que me llama la atención por los años que he estado de seleccionador, que he visto muchos jugadores, y te llama la atención por cómo se desenvuelve en el campo y la personalidad que tiene. Hablemos de personalidad deportiva. La otra tiene que mejorar un poquito, pero en la deportiva te llama la atención. Te llama la atención porque ves un niño ambicioso en todos los sentidos, técnicamente bueno, tácticamente, aunque le falta un poquito, pero tácticamente bueno también. Me supongo y quiero creerlo y lo creo, que la influencia de sus entrenadores anteriores, tanto del Marri como de los anteriores que haya podido tener, han tenido mucha influencia porque eso no se trae. Y entonces yo le veo unas condiciones que puede ser futbolista. Si él se cree que puede ser futbolista, deja un poco algunas niñerías que tiene y se lo cree. El futbolista muchas veces se tiene que creer que puede ser futbolista, pero no creerse que puede ser futbolista creyéndose que ya es futbolista con esta edad, sino cada entrenamiento siendo de los 3 el más destacado o uno de los 3 más destacados, en los partidos intentando ser uno de los 3 más destacados, teniendo lo que hemos hablado antes, educación en el campo, educación con los compañeros, educación con los árbitros, porque todo se comenta, educación con los medios de comunicación. Son una serie de cosas que es lo que yo estoy intentando que vean, porque a ser futbolista no se llega porque sabes mover balón nada más. O sea, hay que meterle muchas condiciones. Una persona que manda un club viene a ver nuestro equipo y no solamente se fija en cómo la mueve. Lo primero que hace es fiarse en eso para ver en quién se tiene que fiar, pero después se fía en muchas más cualidades, muchas más condiciones y lo que pregunta por fuera, ¿no? Entonces, el futbolista, en este caso que estamos hablando de Juanma, tiene que mejorar en muchas cosas, pero sí tiene otras que hacen ser optimista con respecto al futuro que puede tener. Hablas con conocimiento de causa porque has sido seleccionador y sabes bien que no solamente uno se fija en que uno meta goles o toque bien el balón o meta un pase donde nadie sea capaz de meterlo, sino en el otro fútbol, el que a veces el espectador de a pie no puede contemplar, ¿no? Efectivamente, ese fútbol que Caparrós lo comentaba muchísimo, ese fútbol, eso lo invisible. Del fútbol. Lo invisible del fútbol, que es lo importante del fútbol, porque los que vamos a ver un partido, pues normalmente cuando llegamos hacemos así, miramos el campo y ya sabemos quién es el que la toca, quién es el medio bueno, ¿no? Pero después hay que sacar otras condiciones que son las que muchos que vamos como simples aficionados no vemos, porque ni nos dedicamos a eso, ni nada, vamos a ver un partido de fútbol, pero la persona que se dedica a eso, primero ve el que la toca, el que la mueve, pero después empieza a trabajar otras condiciones, ¿no? Y el fútbol ese invisible, ese es tan importante como el saber mover la pelota. Desde luego. Lo decíamos antes de dar paso a esta entrevista, Manolo, de que, no sé si lo conocías, si no, y si es así, lo recordamos, de que memorias o lenguas antiguas de nuestro municipio nos habían comentado en el día de hoy de que les recordáramos de que ni un solo entrenador, Mario Domingo,
había conseguido lo que Palmiche hizo cuando entrenaba al UPV. Nos remontamos a principios de la década de los 90, el pasado siglo. Entonces el UPV en preferente, ¿con qué jugadores? ¿Lo recuerdas, Manolo? Por ejemplo, un tal Santaella, ¿te suena? Recuerdo a varios jugadores que pasaron por aquí que hasta que llegaron aquí no eran nada y después algunos tiró para adelante, ¿no? Por ejemplo, el que tú recuerdas, Santaella, y un portero que actualmente está jugando en el Nervión, fíjate tú si ha llovido ya, con 38, 39 años, Leiva, que también pasó por aquí en ese tiempo, y algunos jugadores de Vizo. Había algunos, había poco, porque como hablábamos a micrófono cerrado, no sé lo que pasa en el Vizo, que los chavales no se animan a jugar en el primer equipo del club, ¿no? Entonces yo recuerdo de aquí del Vizo a Juaje, portero. Juanje. Recuerdo a Jorge, que, Jorge, que como actualmente es técnico del equipo el veterano. técnico de los veteranos. ¿Ferru estaba? Ferruzola estaba también, estuvo poco tiempo, pero estuvo también. Había otro chavalín, un tal Javi, que vende pinturas o vendía pinturas. Eran pocos, la mayoría, el grueso era de fuera. Éramos en total, las 2 temporadas creo recordar, que no llegábamos a 18 jugadores en total, pero hicimos 2 campañas muy buenas, ¿no? 2 buenas campañas, 2. porque el equipo creo que quedó entre el cuarto o el quinto en la preferente, que por entonces no había el primer andaluza y el siguiente salto era ya la tercera división. Y el equipo estuvo pues ahí peleando por conseguir estar en tercera división a principios de la década de los 90. Ha sido la mejor clasificación en la historia desde que el UPV Viso existe como tal, que es a partir de 1975. Hasta entonces, el mejor puesto lo ha conseguido 2 temporadas con Palmicha como técnico, que es nuestro invitado en la noche de hoy. Así que ese honor recae en su persona. Sí, hombre, también quiero recordar algo porque los principios fueron malos, ¿no? Los principios, yo cuando llegué el primer año tuvimos que hacer un equipo nuevo por completo y nos metimos en la 14 o 15 jornadas, pues últimos o penúltimos. Y quiero dar las gracias porque yo personalmente, no sé, ellos saben, porque nos llevamos bien, nos vemos de vez en cuando, al presidente, al que era presidente, y al vicepresidente, y junta directiva, que era el vicepresidente era Corona, y el presidente era el que es actualmente el presidente, aunque no ejerce ahora mismo, Ramón. Ellos tuvieron, no sé si en aquel momento fue la virtud de aguantarme, porque aguantar un entrenador con 12 o 13 jornadas, que ya te digo, íbamos los últimos, los últimos no íbamos, pero íbamos pegados a los últimos. Me aguantaron, confiaron en el trabajo que veían durante la semana en los entrenamientos y bueno, después ya la segunda fuerza fueron las 2 temporadas igual. Fueron de casi no perder partido, de ganarle a Torquemada, pero tanto dentro como fuera, ¿no? Y un poco más duraba la competición y el equipo se metió en tercera. Exactamente, lo que pasa es que bueno, siempre teníamos el hándicap de que los principios eran malos porque había que hacerlo nuevo. Cuando terminaba la temporada, pues normalmente los jugadores que destacaban llegaban a otros equipos que pagaban y se los llevaban. Y nosotros teníamos que volver a empezar de nuevo, pero cuando pasaban la segunda temporada recuerdo que iban de lo mismo, pero conforme iban pasando las jornadas se iba viendo que el equipo iba subiendo el nivel que, bueno, que las segundas fuerzas eran impresionantes y de hecho, tú dices, si hubieran quedado en alguna de ellas 4 o 5 partidos más, pues o hubiésemos respondido 4 o 5 partidos antes, ¿no? También según cómo se mire, lleva razón. ¿no?